Hola a todos. Vamos a adentrarnos de lleno en este análisis. Lo que tenemos aquí es, literalmente, la épica historia de Perú, sacada directamente de los documentos y relatos de la época. Arrancamos con un viaje fascinante a través del tiempo, así que preparaos. Para entender realmente cómo se forjó este país, tenemos que hacernos una pregunta fundamental. Imaginemos por un momento montañas gigantescas, de esas que quitan el hipo, y selvas totalmente impenetrables. ¿Cómo lograron los primeros habitantes construir un legado en un terreno tan sumamente extremo? Estamos hablando de una geografía que exigía una capacidad de adaptación, sencillamente brutal. Y claro, mucho antes, pero siglos antes de que los famosos incas entraran en escena, ya había pueblos brillantes montando sociedades súper complejas. Fijaos en esta línea de tiempo. Culturas como Caral, Nazca, Moche y Chimú, esta gente aprendió a leer las estrellas, dominó la agricultura en desiertos áridos y levantó unos templos impresionantes. Y no nos olvidemos de esos dibujos gigantescos en la arena del desierto. Hoy en día nos siguen dejando con la boca abierta por su absoluta precisión. Llegamos a la primera sección, el ascenso de los incas, el imperio más poderoso de Sudamérica. Ahora, la clave aquí es cómo los incas lograron unir a pueblos tan diversos. Básicamente, convirtieron la ciudad del Cusco en el centro de todo, y se expandieron a una velocidad increíble. Construyeron una red de decenas de miles de kilómetros de caminos serpenteando por los Andes, además de puentes colgantes sobre ríos enormes. Y esas ciudades de piedra literalmente parecen magia. Encajaban bloques gigantescos sin usar ni una sola gota de cemento. Todo esto funcionaba como una máquina perfectamente engrasada, cultivando maíz, plantando patatas y criando llamas, todo bajo la atenta mirada de su dios Sol, Inti, un crecimiento espectacular. Pero, como suele pasar cuando estás en la cima, la caída puede ser dura. A pesar de tener un poder inmenso, surgió una grieta interna fatal. Se desató una guerra civil devastadora entre dos hermanos, Huáscar y Atahualpa, por el control del imperio. Al final, Atahualpa se llevó la victoria, pero a un coste altísimo. El imperio quedó totalmente dividido y, lo que es peor, vulnerable. Y vaya si fue un mal momento, porque una amenaza completamente desconocida estaba a punto de llegar por mar. Esto nos lleva de cabeza a un momento dramático, un año que lo cambió absolutamente todo. 1532. Francisco Pizarro y sus hombres, escuchando rumores de una tierra rebosante de oro, pisaron la costa en busca del premio gordo. Y así llegamos al famoso encuentro en Cajamarca. Esto fue, literalmente, un choque de dos mundos. Por un lado tenemos a Atahualpa súper confiado, rodeado por miles y miles de sus hombres. Creía que la superioridad numérica lo era todo. Y por el otro, los españoles, que jugaron la carta de la sorpresa total. Trajeron cosas que los incas no habían visto en su vida: caballos inmensos, armaduras de metal brillante y armas de fuego. Imaginaos el caos. La confusión fue absoluta y terminó con la captura, totalmente inesperada, del mismísimo emperador inca. Entonces, en un movimiento a la desesperada para salvar el pellejo, el emperador ofreció un rescate que hoy nos suena a película. Prometió llenar de oro y plata la mismísima habitación donde estaba encerrado hasta donde llegara su mano levantada. Y ojo, durante semanas llegaron caravanas de cada rincón del imperio repletas de tesoros increíbles para cumplir el trato. Pero, trágicamente, a pesar de pagar esta inmensa riqueza, los conquistadores decidieron ejecutarlo de todos modos. Pasamos a la siguiente sección: la caída y la época colonial. Una transformación de 300 años. Tras la ejecución, los españoles avanzaron y tomaron el Cusco, marcando el inicio de 3 siglos de dominio colonial. Y aquí vemos una dualidad brutal y muy clara. En un lado de la balanza tuvimos la llegada de iglesias europeas, nuevos idiomas, religiones y estilos arquitectónicos. Pero por otro lado, la realidad para la población indígena fue extremadamente dura. Miles de personas terminaron trabajando en condiciones durísimas, haciendo labores físicas agotadoras en los campos y en lo más profundo de las minas. Pero fijaos en lo que pasó después. A pesar de una realidad tan difícil, a lo largo de los siglos empezó a cocinarse algo asombroso. Hubo una mezcla cultural súper potente. Las tradiciones indígenas originarias se fusionaron con las costumbres españolas y a eso se le sumó la invaluable aportación de las culturas africanas. Toda esta mezcla, este crisol de culturas, fue el auténtico motor de resiliencia que acabó formando los cimientos del Perú moderno. Llegamos a la última sección, la lucha por la independencia. Crece el deseo de libertad. Con el paso del tiempo, el ansia por soltar amarras con el dominio español se volvió imparable por toda Sudamérica. Grandes líderes como José de San Martín y Simón Bolívar tomaron las riendas. Echad un vistazo a esta línea de tiempo.
El momento clave arranca en 1821, cuando San Martín proclamó la independencia en Lima, pero el broche de oro no llegó hasta 1824, con la victoria decisiva de las fuerzas independentistas en la mítica batalla de Ayacucho. A partir de ahí, un Perú totalmente libre empezó a construir su propio camino. Y aunque el país evidentemente no ha dejado de crecer y cambiar desde entonces, algo importantísimo es que nunca olvidaron de dónde vienen. Sus raíces más profundas, las culturas antiguas y la grandeza apabullante de los incas no se quedaron atrapadas en los libros de texto. Siguen vivísimas hoy en día, latiendo con fuerza en la memoria colectiva y en lo alto de esas inmensas montañas. Para ir cerrando este recorrido, pensemos en lo que todo esto significa a nivel global. Cuando vemos maravillas como Machu Picchu, nos damos cuenta de que son mucho más que piedras bonitas. Son el eco de una historia fascinante de supervivencia y mezcla cultural que sigue inspirando orgullo en todo el mundo. Así que la gran pregunta que nos queda es, viendo esta increíble herencia de resistencia frente a la adversidad, ¿qué lecciones de valentía puede enseñar aún el antiguo Perú a nuestra acelerada sociedad actual?